nos acompañan compañeros dirigentes de Morena y quisimos hacerlo aquí de acuerdo con Martí Batres, porque aquí es la casa de los legisladores donde se van a plantear este tipo de iniciativas que vamos a acompañar a Morena, y por esa razón los convocamos a esta hora. Pero antes decirles una posición de los diputados que coincidimos que sobre la detención del Bester Gordillo. Nosotros consideramos que es el quinazo del neosalinismo. La lideresa del CENTE es moralmente indefendible, pero la utilización de la justicia con fines de ajusticiamiento político lo es más. ¿Qué pasa con Andrés Granier, con Romero Deschamps, con Humberto Moreira, con los gobernadores actuales que desviaron recursos para la campaña del año pasado? ¿Cuándo van a proceder contra los exgobernadores que están acusados de peculado, de robo, de tráfico de influencias, de lavado de dinero? Nosotros estimamos que la justicia selectiva, como es el caso, es una forma de justicia pervertida. La triangulación financiera utilizada por la señora El Bester Gordillo para desviar recursos del CENTE es similar a la empleada en el Mones Gate. La diferencia es que en el primer caso se beneficiaba a una persona, mientras que en el segundo caso el beneficiario fue el PRI. Seguramente vendrá el encarcelamiento de más dirigentes del CENTE, pero ¿esto mejorará la calidad de la educación en México? Porque esto no es un asunto de encerrar a dirigentes, sino de reformar instituciones y contenidos educativos. Para nosotros no es una muestra de nuevos tiempos, sino de regresos o del regreso de viejos métodos del presidencialismo autoritario y arcaico. Vamos a plantear tres cosas ahora. Uno, revivir el caso Mones Gate, porque ahí hay triangulación financiera y el asunto está en el Tribunal Electoral. No se ha resuelto y estamos solicitando que el tribunal resuelva de manera urgente para regresar el expediente al que se le dio carpetazo por el IFE en semanas pasadas, y que se excuse la magistrada Lanís, porque tiene clara parcialidad por el PRI. Es parte del PRI y no puede ser juzgadora imparcial. Por eso nosotros consideramos que Carmen Alanís Figueroa, por una probable violación al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y el Estatuto del Juez Iberoamericano y el Pacto de San José, debe de excusarse de ver este asunto que está sub iudice y que está en el Tribunal Electoral pendiente de resolverse. La inconformidad presentada por la oposición contra la resolución del IFE, donde exoneraba al PRI de la triangulación financiera del Mones Gate. Vamos a solicitar también que la CEIDO y la Unidad de Inteligencia Financiera actúe con la misma celeridad que con el Bester para el caso de Mones Gate. Nosotros presentamos denuncia por lavado de dinero hace 6 o 7 meses y no ha habido absolutamente ningún avance.
Vamos a ir los diputados al aceido a exigir también con la misma celeridad se investigue la triangulación financiera del Monesgay y del SPEI, de Scotiabank, que se demostró que sí existió, que hubo recursos del gobierno del Estado de México a la campaña del PRI y que también se quiso dar carpetazo o se dio carpetazo hasta ahora. Por eso ahora está de canciller el exsecretario de Hacienda, porque fue una tapadera, y por eso está de ministro de la Corte otra tapadera, quien estaba en el SAT. Por esa razón queremos que la justicia no sea selectiva y vamos a emplear a fondo nuestros recursos políticos para que no sea simplemente un ejercicio de legitimación del poder, un manotazo para poder generar condiciones de aprobación de más impuestos, del IVA y también de la reforma energética. Son tendencias autoritarias y por esa razón nosotros no defendemos a Elvester, pero sí exigimos se proceda contra todos los que están en condiciones similares, sobre todo profundizar el Monesgate, que comparado el asunto del Elvester Gordillo comparado con Monesgate es una cosa de niños, no tiene parangón, es mucho más delicado el Monesgate porque fue el instrumento para la compra de la presidencia de la República. Eso es algunas de las cosas que quería comentar. La otra es, no sé si quiera, Martí Batres está por llegar para presentar la agenda legislativa. Sí, pero estoy a sus órdenes. ¿Ustedes esperarían que fueran peces gordos o charales? Porque pues aquí estarían los implicados con la profesora Elvester Gordillo, y también que si queda demostrado que quien se sale del Huacal, pues ya saben cuál es el destino que les espera. Es el viejo autoritarismo. Elvester fue su socio como sindicato, fueron socios en la campaña, hicieron fraude. Están los operativos Ágora que implementó el Sindicato Nacional de Maestros. Obviamente hubo desacuerdo y hay desacuerdo cuando cuando el botín se reparte mal. Entonces se repartió mal el botín, Elvester protestó y luego le dieron un manotazo. ¿Dónde están los gobernadores que hizo? ¿Dónde está el gobernador de Puebla? ¿Dónde está el gobernador de Chihuahua? ¿Dónde está el gobernador de Chiapas? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están? No los veo en la calle, no los veo protestando, no los veo. ¿Dónde están? El de Zacatecas, ¿dónde están todos? ¿Y ahora qué va a pasar con los secretarios de educación que en su mayoría en el país son del sindicato? ¿Dónde están los gobernadores? A todos los que les hizo favores y les pagó la campaña. Por eso nosotros siempre nos deslindamos de ella. Ella le ayudó al PAN al fraude en el 2006 y le ayudó al PRI en el 2012. Y allá que con su pan se lo coman. ¿Ustedes como fracción pedirían que el Estado de Derecho se aplicara en todos? Estoy hablando de Romero de Champs, de otros líderes sindicales que se ha publicado que han hecho mal manejo de recursos y sin embargo, pues como son muy aliados del partido en el gobierno en este momento, difícilmente se les tocará. Eso sería una pregunta. Y la segunda, esto podría ser el parteaguas para empezar a definir bien ya la educación en el país, es decir, que la educación no esté centrada en un solo sindicato, que no sea el sindicato el que decida, sino en realidad la población en general y un gobierno con políticas públicas de educación. Sí, lo primero, por supuesto, que nosotros nos pronunciamos por el debido proceso.
Es más, yo tengo mis dudas porque son recursos del sindicato, no son recursos del gobierno. Y entonces el sindicato era el que tenía que presentar la denuncia por manejo irregular de sus fondos. Pero el sindicato no presenta, sino que lo promueven por lavado de dinero a través de la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda. Tenemos dudas sobre el debido proceso y en eso sí, siempre insistiremos en que debe de aplicarse. Pero a Romero Deschamps, 500 millones de pesos le prestó Pemex en la campaña, en plena campaña electoral, compró su impunidad. No lo van a tocar. Compró su impunidad. Pero además ayer sale en un reportaje un carro de $2 millones de uno de los hijos, aparte de los mascotas de Keiko y otras 2 perras que andaban en jet privado, y no pasa nada. Y los desfalcos de los gobernadores, y lo de Andrés Granier, y lo de Guerrero, y lo de todos los estados están igual, Chihuahua, Jalisco. Los recursos los desviaron para efectos político-electorales. Entonces, no es sino un manotazo para decirles a los demás, pongan sus barbas a remojar. Pero es un ajuste de cuentas entre pandillas, pues. A ver, aquí quiere hablar nuestro amigo Manuel. Bueno, como esta convocatoria es a nombre del Movimiento de Regeneración Nacional, del cual somos partes varios diputados de distintas fracciones, también decirles que hemos andado recorriendo el país con Andrés Manuel López Obrador y hay una gran inquietud entre los profesores, entre los maestros, sobre el proceso de privatización silenciosa que desde hace 30 años está teniendo la educación pública y que sin duda las reformas a la Constitución y las reformas a la ley secundaria están en ese camino. Como se ha dicho, nosotros como diputados, el Morena, siempre estará defendiendo a los maestros, a pesar del Baester. Y obviamente lo que les hemos dicho es que estén más preocupados por los intereses de Peña Nieto y de todos sus amigos y socios de privatizar el petróleo, que es el verdadero objetivo, es el único objetivo que siguen. Nosotros pensamos, aparte de lo que ha dicho aquí el compañero Monreal, que sin duda en el fondo también está preparar el camino a los procesos de privatización del petróleo y el aumento al IVA en medicinas y medicamentos. Y evidentemente la movilización magisterial que se estaba dando es otro objetivo de contenerlo. Sería muy importante, aparte de que se hiciera justicia pareja a todos, aunque hay muchos nos han dicho, pero no va a haber quien cierre la puerta, ¿verdad? Porque al hacer justicia pareja, pues tendrían que empezar con el propio Enrique Peña Nieto, como se ha dicho aquí, por lo del Monesgate, con Videgaray, con muchos de los altos funcionarios que hoy gobiernan este país. Sin duda, eso es lo que se requeriría, pero también pues tomaron sus providencias y ejercen este acto de autoritarismo político, que estaremos muy pendientes. Sin duda, el fin que nosotros estamos viendo es que el ejercicio de privatización no va a ser por decreto. Lo que sí va a ser por decreto es que al privatizar Pemex, al privatizar la renta petrolera, no va a haber presupuesto y la educación poco a poco va a ir decayendo como al día de hoy. En 1992, 91, 92, se hicieron las reformas educativas y evidentemente hemos visto cómo le abrieron la puerta a la privatización y esto llevamos 30 años y a partir de estas medidas económicas, porque en el fondo todos han aplicado el mismo proyecto económico que está excluyendo al 99% de la población. Entonces, una privatización que no va a ser por decreto, no va a ser producto de una ley, sino va a ser producto de una serie de medidas y la más preocupante es la del petróleo y eso es lo que están buscando en el fondo del asunto. Ya llegó Martín. La diputada
Marta es maestra y va a comentar algunas cosas. Ya llegó Martí y le damos ahorita la palabra a nuestro amigo Martí. Bueno, miren, yo como maestra, ahorita con lo que preguntaban respecto a la reforma educativa, esta reforma educativa no va a resolver de fondo ningún problema ni la educación va a avanzar en México. ¿Por qué? Porque una política de fondo es cuando realmente nos preocupamos en llegar a las zonas más marginadas, que si ustedes se ponen a analizar esta nueva reforma educativa, no se está regionalizando, no se está poniendo a toda la situación magisterial en una situación de equidad. Viene una evaluación para los maestros, en donde, bueno, los maestros que tengan el privilegio y la fortuna de trabajar en una zona socioeconómica, en donde los niños no tengan ninguna necesidad económica, ninguna necesidad en cuanto a comprar sus útiles escolares, pues ahí nos va a ir mucho mejor. Pero ¿qué va a pasar en las zonas marginadas, en donde los niños van con hambre? Y se los digo porque yo lo he vivido y sé la realidad de la educación en México. Entonces, esto no resuelve nada. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida al Congreso, al Poder Legislativo, a nuestros dirigentes de Morena, Martí Batres encabezándolos. Están todos los dirigentes, la mayoría de dirigentes de Morena y los diputados que nos hemos convocado para acompañarlos. Le voy a pedir a Martí haga uso de la palabra con el leer el propósito fundamental de la convocatoria. Muchas gracias. Estamos aquí los compañeros Berta Luján, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, un servidor, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, otros compañeros y compañeras, Jesús Martín del Campo, secretario de Asuntos Laborales, Teresa Guadalupe Reyes, Jaime López, Pablo Moctezuma, entre otros compañeros. Y agradecemos mucho la hospitalidad de los legisladores y legisladoras que esta mañana nos acompañan, que nos han dado aquí cobijo para acudir al Congreso de la Unión a plantear un conjunto de temas. Sabemos que hay otros temas de preocupación. Con todo gusto platicaremos de los diversos asuntos que sean de su interés y quisiéramos, sin embargo, fijar algunos temas de la agenda de esta etapa que nos interesa mucho establecer, que son de interés de Morena y que vamos a estar canalizando a través de legisladoras y legisladores que son muy cercanos al movimiento, que simpatizan con el movimiento, que coinciden con estos temas. Entonces queremos expresar 5 grandes puntos que nos parecen muy importantes. El primero, consideramos que el punto fundamental, el punto de partida para cualquier reforma de carácter político, de carácter social, de carácter administrativo, es la aprobación de la ley de austeridad republicana. Se han presentado ya sendas iniciativas en el Congreso y este es un punto fundamental porque permite liberar recursos sin aumentar impuestos y permite tener recursos disponibles para las necesidades nacionales. Y por lo tanto, esto permite hacer otro tipo de reformas, como canalizar recursos a los grandes temas sociales. El segundo punto que nos parece fundamental es el establecimiento de nuevos derechos sociales. Y el establecimiento de nuevos derechos sociales permite que todo tipo de políticas sociales estén enmarcadas como derechos de la ciudadanía y no como dádivas del gobierno. En el tema de los adultos mayores debe haber una ley que establezca la pensión universal para los adultos mayores. De igual manera, una legislación sobre el seguro del desempleo y una legislación para la beca universal para los estudiantes de educación media superior, entre otros temas. Pero no debe ser a partir de la discrecionalidad, como fue presentada, por ejemplo, la Cruzada contra el Hambre, totalmente discrecional, totalmente focalizada, totalmente excluyente, totalmente manipulada electoralmente, sino a partir de derechos sociales universales. El tercer punto tiene que ver con reivindicar un tema que quedó pendiente hace una década, un poco más, que
que es el tema de la legislación indígena. Se tiene que volver a discutir la ley Cocopa, que expresa legislativamente los acuerdos de San Andrés entre el Estado mexicano y los indígenas chiapanecos. Esta legislación no se aprobó, se distorsionó en el año 2001, se aprobó otra cosa y por lo tanto es un tema que debe de retomarse. En cuarto lugar, el tema de la democratización de los medios de comunicación, que significa pluralidad, equidad, transparencia en los medios de comunicación, libre competencia, derecho de réplica, reglamentación de la publicidad, derecho al Internet universal y gratuito, entre otros temas. Y en quinto lugar, hay dos puntos que nos parece muy importante señalar como puntos de firmeza, puntos que no son transitables, puntos que no admiten transacción alguna, que son los temas relacionados con el petróleo y con el IVA. Al respecto, nuestra postura es que ni un solo paso hacia la privatización de Pemex. Nada de privatización disfrazada de modernización, nada de privatización disfrazada de apertura, de atracción, asociación, competitividad o cualquier otro eufemismo que se utiliza para disfrazarla. Ni un solo paso hacia la privatización de Pemex. Y también en el caso del IVA en medicinas, alimentos, libros, transporte público y colegiaturas, ni un punto porcentual de IVA, que significaría abrir la compuerta para una nueva carga para la población, para las clases populares, para las clases medias también, que se verían afectadas por nuevos impuestos. Por lo tanto, consideramos que estos son 5 temas fundamentales de la agenda legislativa. Hemos señalado de manera desglosada algunos temas en las conferencias de prensa que realiza el Comité Ejecutivo Nacional cada semana. Nos han preguntado frecuentemente cómo vamos a expresar estos puntos. Bueno, pues a través de las legisladoras, de los legisladores que se encuentran en la Cámara de Diputados y coinciden con estos temas y con el movimiento. Y particularmente estamos en comunicación con el diputado Ricardo Monreal y con el conjunto de legisladoras y legisladores que están presentes en esta conferencia de prensa que abrazan estas grandes causas. Estos son temas entonces que Morena ha expresado como puntos fundamentales de su agenda y que se traducirán legislativamente en los planteamientos de las legisladoras y de los legisladores y en su actuar, en sus planteamientos al seno del Congreso de la Unión. Bien, pues este es nuestro planteamiento original, motivo de nuestra visita al Congreso. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Si les parece bien, abrimos una ronda de preguntas. Bueno, aquí hay varias legisladoras y legisladores. El hecho de que estén presentes en la conferencia pues implica precisamente esta coincidencia, pero hay más. Hay otros legisladores y legisladoras que no están el día de hoy en la Cámara de Diputados, pero también abrazan estos temas. Pero más allá del número de legisladoras y de legisladores que atiendan estos temas, son temas que sabemos muy bien que se ganan afuera con la sociedad, con la ciudadanía, con la gente movilizada, con el apoyo, con el consenso social, con el consenso de opinión pública que se genera para estos grandes temas. Pongo un ejemplo, ya hay todo un movimiento por el Internet universal y gratuito, por el derecho al acceso universal y gratuito al Internet. Es todo un movimiento que va más allá de una fuerza política, va más allá del Congreso, se expresa en la sociedad. Entonces, nosotros nos hacemos eco de ese movimiento y ese tema está en la agenda que planteamos. Y el Congreso de la Unión tendrá que responder, pues no tanto por el número de legisladores que
que apoyen o que presenten iniciativas al respecto, sino por el tamaño de la exigencia de la sociedad al exterior. Muy bien. A ver, primero y luego. Se aproxima en estos días la presentación de la propuesta del Pacto por México de la Ley de Telecomunicaciones o de reformas en el sector de telecomunicaciones que tienen estos temas que mencionó Martí de pluralidad en los medios de comunicación, de la banda ancha, del internet, el derecho al internet, todo esto. ¿Qué posición van a tomar? Si van a votar en contra, si se van a abstener, van a participar en las negociaciones, ¿qué van a hacer en un tema que, como dices, es de la sociedad, que viene impulsando a la sociedad, que no solamente es de partidos, y que pero que ustedes han sido críticos también al mismo tiempo del Pacto por México? Bueno, para empezar, no estamos en el Pacto por México y eso nos da mucha libertad para expresar lo que pensamos, y eso nos permite también recoger muchos planteamientos de la sociedad. No sabemos qué vayan a presentar, pero independientemente de eso existe la libertad de nuestra parte, de la ciudadanía y de legisladoras y de legisladores para presentar iniciativas, y se presentarán iniciativas sobre derecho de réplica, sobre publicidad oficial con criterios de equidad y transparencia y pluralidad, sobre el tema del acceso universal al internet, sobre el tema del acceso de las empresas televisoras de cable a el acceso a la señal abierta de televisión, sobre todo el tema de la libre competencia en la televisión abierta, sobre el tema de la televisión pública, cultural, como es el caso del canal de TV UNAM abierto que debe haber, sobre los diversos temas relacionados con los medios de comunicación, plantear que se cree una cadena privada y una pública y eso ya es la reforma de telecomunicaciones, pues no es cierto. La reforma para democratizar los medios de comunicación debe incluir una gran cantidad de temas más. Buenas tardes. Preguntarte, ahorita que Roberto mencionaba de que van a buscar el apoyo no solamente de de los legisladores que son afines al movimiento, sino de otras fuerzas al interior de la Cámara. También me da pie para pensar, cuando hablas de la movilización social, ¿se establecerá contacto formal de Morena con organizaciones, con grupos que encabezan otro tipo de movimientos, como el ejemplo que dabas de lo de hacer el acceso universal a Internet? Es decir, si bien no de manera formal con otras fuerzas dentro del Congreso, pero sí con asociaciones o con grupos organizados de la sociedad civil para poderle dar fuerza al movimiento, a esta movilización social. Hemos estado en contacto con activistas que han planteado el tema del acceso universal y gratuito al Internet. Y nos parece que aquí lo más importante es la articulación con la sociedad. Pueden ser 1, 2, 3, 5 legisladores quienes planteen una buena propuesta, pero si esa tiene un apoyo muy fuerte en la sociedad, tendrá éxito. Entonces, ahí está la clave del asunto, la clave del tema. Creo que Roberto. Y al igual que con este grupo, se buscarán otras organizaciones. Bueno, pues las propuestas que presentemos en el Congreso obviamente tendrán que ser a través de legisladores que coinciden con el movimiento, ¿no? Porque de otra manera pues no podríamos presentar las propuestas. Ellos ya harán sus tareas dentro del Congreso y nosotros en la sociedad. Pues muy bien, muchas gracias a todos y a todas.